Ejemplo número 2. Algoritmo de la regla americana. Para esto vamos a entender cómo funciona el algoritmo. Saldo inicial. Entonces, saldo inicial al principal de la deuda. Es decir, como que nosotros vamos al banco y solicitamos un préstamo. Entonces, en ese caso, para nosotros sería nuestro saldo inicial, el monto de la deuda. En este caso, el monto de la deuda más los intereses que el banco me va a estar ganando. O le va a estar ganando a la persona que le está prestando o a la entidad financiera que está prestando o adquiriendo ese préstamo. El saldo inicial lo vamos a denotar con S sub K. Lo denotamos con S sub K. Más los intereses devengados a la fecha de pago. En el caso de nosotros, intereses devengados lo vamos a denotar con más I sub K. Eso nos va a dar igual a un monto de la deuda a la fecha de pago. Y lo vamos a denotar con la letra F sub K o simplemente F, es decir, valor futuro. Es decir, que teníamos saldo más los intereses genero monto, mi nuevo monto. A esto le voy a restar el valor del pago parcial, porque si va a adquirir una deuda, yo debo definir cómo voy a hacer esos pagos, si lo voy a hacer mensual, si lo voy a hacer semestral, si lo voy a hacer anual, si lo voy a hacer quincenal, trimestral o como decida el cliente, menos el valor del pago parcial. Y esto lo vamos a denotar lo denotamos con C sub K. Y a esto nos va a dar un nuevo saldo, que va a ser el saldo insoluto de la deuda. Saldo insoluto de la deuda. ¿Por qué saldo insoluto? Es decir, mi nuevo saldo. Si ya hice un pago, se supone que mi deuda baja. Si no hice ese pago, se supone que esa deuda ha de subir también. Vamos a suponer en este caso que la deuda se va a realizar en los pagos estipulados. Y lo denotamos con S sub K también. Podría ser un S sub K más 1 o un S sub K menos 1, dependiendo en el periodo que estemos ahí. Y K es el número de pagos a realizar. Es decir, que si nosotros adquirimos un equipo a pago de 18 meses, para nosotros K va a tomar el valor de 18. Ejemplo número 2. Una persona obtiene un préstamo el día 12 de enero por la cantidad de $50,000. Este se cancelará en un plazo de 10 meses, es decir, el 8 de noviembre del mismo año, a través del sistema de pagos parciales que se detallan a continuación. Pago 1 de $10,000 y se debe efectuar el día 13 de marzo. Un pago 2 de $12,000 y que se debe efectuar el 27 de abril. Un pago número 3 de $13,000 y se debe efectuar el 26 de junio. El pago número 4 de $10,500 y se debe efectuar el 9 de septiembre. Aún estamos a la fecha. Y el pago 5 que nos mandan a buscar se debe efectuar el 8 de noviembre. Debemos de saber cuánto sería el valor del último pago. Elabore el perfil de flujo del sistema de pagos y determine el valor del quinto pago parcial utilizando el algoritmo de la regla americana con una tasa de interés corriente del 26%. Okay, vamos a iniciar con lo primero, que es el perfil de flujo o diagrama de flujo o diagrama de tiempo, dependiendo cómo le llamemos. Okay. Nos ubicamos entonces en el plano cartesiano correspondiente al primer cuadrante, donde debemos de ver, en este caso, como estamos adquiriendo una deuda, en este caso, llegamos al banco y pasamos a tener en este momento $50,000 en nuestro bolsillo, por lo cual significa que es un flujo positivo. Si la vemos desde el punto de vista de la entidad financiera, sería un flujo negativo, pero como la estamos viendo desde nuestra persona, significa que es positivo. Entonces, por un lado tenemos el principal, que iría por acá, que corresponde a los $50,000, y en el eje de las X iría el tiempo. Veamos entonces, por un lado adquirimos la deuda ¿cuándo? El 12 de enero y hemos de realizar el primer pago parcial el 13 de marzo. Entonces, del 12 de enero al 13 de marzo, contabilizando los días en meses comerciales, tenemos que equivalen a 60 días. Y el 13 de marzo debemos efectuar un valor de $10,000. Del 13 de marzo al 27 de abril hay 45 días, contándolo uno a uno o
de alguna forma en el calendario. Y el 27 de abril debemos de efectuar un monto de $12,000. Del 27 de abril al 26 de junio hay exactamente 60 días. 60 días comerciales, sí. Y debemos efectuar un pago de $13,000. Por otro lado, tenemos del 26 de junio al 9 de septiembre, contabilizando, tenemos 75 días en año comercial o meses comerciales. Y debemos efectuar un pago de $10,500. Del 9 de septiembre al 8 de noviembre hay 60 días comerciales. 60 días comerciales. Y es el dato que nos mandan a buscar. Es decir, cuánto debemos pagar en el último pago para cancelar nuestra deuda y no quedar en mora. Puede que un centavo que nos quede en la deuda no hemos cancelado. Ese centavo se le puede convertir en mucha plata. Así hay que cancelar. Si sea 0.1 o 10 centavos, hay que cancelarlo. Entonces, el valor del quinto pago es el que nos mandan a buscar. El valor del quinto pago. Del 12 de enero al 8 de noviembre debemos de cancelar esa deuda. Y para esto vamos a hacer uso del algoritmo de la regla americana. Y en nuestro caso tenemos, voy a construir una tabla por facilidad. El algoritmo de la regla americana se aplica para el primer pago, lo que me queda. Se lo aplico para el segundo pago, se lo aplico para el tercer pago, luego se lo aplico para el cuarto pago y luego se lo aplico para el quinto pago. En este caso, si son 500 pagos, eso se aplica iterativamente de la misma forma, dado que es un algoritmo. Por efecto de comodidad, se construyó como una tabla, pero no es una tabla. Ok, entonces vamos a iniciar. Iniciamos con $50,000. Con $50,000, que es nuestra deuda actualmente. Vamos a calcular los intereses. Los intereses de $50,000 al 26% equivalen a $2,166.67. ¿Cómo generamos esto? Lo generamos con la ecuación de interés simple o la ganancia, que es lo que me está ganando el banco, prácticamente en el tiempo que me está apretando la plata. En este caso eran 10 meses. Ok, veamos entonces. Y igual al principal por la tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo los datos tenemos el principal, $50,000, la tasa de interés del 26%, que equivale a 26 dividido 100, y por otro lado tenemos 60, que son los 60 días, sobre 360. ¿De dónde obtuvimos esos 60 días? Lo obtuvimos de lo siguiente. Del 12 de enero al 13 de marzo, es decir, cuando estamos haciendo la primera cuota, corresponde a este primer 60. En ese caso nos da 2,166.67, que es lo que teníamos. Sumando 50,000 más 2,166.67, llegamos a 52,166.67. Pero habíamos dicho que teníamos que hacer un pago número 1 de $10,000, entonces le debemos de restar. A los 52,000 le restamos los 10,000. En este caso nos genera el siguiente pago, que correspondría al saldo insoluto nuevo. Es decir, que nuestra deuda ha bajado a 42,166.67. Sobre ese que tenemos allí, le volvemos a calcular los intereses y llegamos a lo siguiente, que los intereses generados en este caso serían 1,370.42. Al sumar tenemos que nos da 43,537.09 y al restarle el valor del pago número 2 estipulado, que correspondían a 12,000, llegamos al siguiente dato, es decir, 43,537.09 menos los 12,000 nos da 31,537.09. Le calculamos los intereses a ese 31,000, nos queda 1,366.61. Sumando el saldo insoluto en el número 3 más los intereses generados, llegamos a 32,903.70. Pero como habíamos dicho que íbamos a dar un valor de una cuota de 13,000, restando llegamos a 19,903.70. Le calculamos los intereses, me genera este dato. Al sumar este con este, me genera este dato que es 20,981.82. Pero como teníamos que hacer un pago de 10,500, entonces le restamos al 20,000, le restamos los 10,500,
llegamos a 10.481.82. A ese le volvemos a calcular los intereses bajo el tiempo que nos habían indicado en ese lapso. Llegamos a lo siguiente, que esto equivale a 454.21. Sumando llegamos a 10.936.03. Como nuestro saldo insoluto en el siguiente pago debe ser cero porque nuestra deuda se debe cancelar en el quinto pago, sí o sí, este valor correspondiente por acá debe ser exactamente el mismo, es decir, 10.936.03 para poder cancelar nuestra deuda. Y de esta forma el saldo insoluto siguiente sea igual a cero. ¿Por qué? Porque 10.936.03 menos 10.936.03 nos da cero. Hay que tener en cuenta cómo se calculó la tasa de interés para cada uno de los pagos ahí. El ejemplo número 3 corresponde a la tabla de pagos parciales. Para esto lo vamos a retomar de uno de los ejercicios que ya se construyó anteriormente.